Bienvenidos a este nuevo video del curso propedéutico Habilidad Matemática semestre 2020B para el ingreso a la educación media superior en México. Vamos a ver la sesión número 5, que nos vamos a referir a lo que es razones y proporciones. Ok, entonces vamos a empezar por definir algunas cosas. ¿Qué es una proporción? Dice que la proporción, ¿sí?, es la igualdad de dos razones. Bueno, en matemáticas una razón es la comparación de dos cantidades. Entonces, si la comparación de dos cantidades se refiere en pocas palabras a una división, ¿sí? ¿Cómo comparo? O sea, si uno es más grande que el otro, qué tanto es uno con respecto del otro, eso es una razón. Entonces, la proporción es la igualdad entre las dos razones, por lo tanto quedaría de la siguiente manera. Una proporción sería, entonces, si yo tengo la razón A entre B y la razón C entre D, entonces mi proporción sería que A entre B es igual a C entre D. ¿Qué implica que A entre B es igual a C entre D? Bueno, implica que esta vez, si yo que está dividiendo, la paso para el otro lado multiplicando, y lo mismo con esta D de acá. Eso me imagino que ya lo vieron anteriormente, y si no, lo profundizaremos más adelante. Pero el que A entre B sea igual a C entre D implica que también A por D es igual a B entre C. Esto es de las cosas más importantes que hay que entender para saber que estas igualdades son correctas. ¿Sí? A entre B igual a C entre D, por lo tanto, si esto es correcto, entonces A entre D también es igual a B entre C. Y otra cosa, este B entre C también se puede pasar al otro lado dividiendo, y quedaría que la fracción A entre D entre BC es igual a 1. Y tiene sentido porque si AD es igual a BC, entonces esta cantidad es igual a esta. Y cuando yo divido una cantidad entre ella misma, el resultado me tiene que dar 1. En cualquier condición, siempre y cuando el valor de arriba y el de abajo no sean 0. ¿Sí? Cualquier otra condición, esta igualdad se cumple. Entonces, es importantísimo ver lo que implica la proporción de A entre B igual a C entre D. Entonces, como tenemos este A por D y entre B por C es una realidad, entonces, ¿de dónde saldría este A por D entre B por C? Si recordamos la división de fracciones, ¿sí?, decíamos que estos eran los extremos y que estos eran los medios. Entonces significa que si yo divido A entre B entre C entre D, me tiene que dar igual a A por D entre B por C. Y habíamos dicho que la igualdad era 1. ¿Por qué? Porque todo nace de que el A entre B es igual a C entre D. Entonces, si yo divido esto entre esto, que son lo mismo, entonces me tiene que dar igual a la unidad. Eso es todo, eso es lo que implica lo de la proporción. Ahora sí, entremos a ver los ejercicios. Ok, antes de entrar a ver los ejercicios, esta es la proporción, y cuando hablamos de proporción directa, la igualdad se va a mantener. A entre B igual a C entre D, y por lo tanto A por D es igual a B por C. Pero cuando la proporción es inversa, ¿sí?, significa que B entre A es igual a C entre D. Y vean la diferencia entre esta y esta. Aquí estoy diciendo A entre B igual a C entre D. Y acá es al revés. Acá estoy diciendo que B entre A, ¿sí?, es igual a C entre D. Esa proporción inversa significa entonces que el lugar del numerador se volvió el denominador en la primera fracción. Esto lo vamos a ver con más detalle más adelante. Pero observen cómo la igualdad cambia. Cuando la proporción es directa se mantiene A por D igual a B por C. Y cuando la proporción es inversa, B por D es igual a A por C. Ok, ahora sí, entremos en materia.
El primer ejercicio dice que 2 trabajadores realizan una actividad en tantos días. Y si yo le doy 3 personas o 3 ayudantes más, ¿en cuántos días terminan esa actividad? Entonces, ¿cómo vamos a establecer la proporción? De la siguiente manera. 2 trabajadores tardan 5 días. 2 más 3 trabajadores trabajan X días. La proporción directa, ¿sí? 2 más 3 aquí serían 5 trabajadores. Sería de la siguiente manera. 2 trabajadores entre 5 trabajadores es igual a 5 entre X. Y la proporción inversa diría que 5 trabajadores entre 2 trabajadores es igual a 5 entre X. Observen que nada más cambió un lado de la igualdad, no los dos lados. Ahora, ¿a qué se refiere con proporción directa y proporción inversa? Cuando decimos que es una u otra. Proporción directa decimos que cuando es la cantidad esta aumenta, la cantidad del otro lado también aumenta. Es decir, si yo meto más trabajadores, fueran más días, entonces sería una proporción directa. Pero lo que estoy diciendo ahorita no suena muy lógico, ¿verdad? Uno esperaría que si hay más trabajadores, la actividad se tiene que realizar en menos tiempo. Eso es a lo que se llama una proporción inversa. Cuando una de las variables o una de las de los que están implicados en la razón, ¿sí? Cambia, incrementa, el otro lado o la otra parte que está relacionada con la razón debe de disminuir. Esa sería la proporción inversa. Y si las dos incrementan, entonces una proporción directa. En este caso de los trabajadores, ¿sí? Sabemos que entre más trabajadores tiene que ser menos tiempo, por lo tanto es una proporción inversa y vamos a trabajar entonces con esta parte de aquí. El planteamiento va a ser el mismo, lo único que vamos a ver es si se escribe de esta manera o se escribe de esta otra, dependiendo qué tipo de proporción sea. Entonces nos quedamos con la proporción inversa. Y observen que aquí el planteamiento sigue siendo el mismo. 2 trabajadores en 5 días terminan. 5 trabajadores no sabemos en cuántos días. Proporción inversa, entonces lo manejamos así. Esta X que está aquí dividiendo va a pasar para acá multiplicando, ¿sí? Y este 5 medios que está aquí multiplicando la X pasará dividiendo. Pocas palabras. Este 5 pasará dividiendo por acá. Este 2 pasará multiplicando. Y entonces X va a ser igual a 5 por 2 entre 5. ¿Sí? 5 por... Bueno, es 5 entre 5. Aquí observamos que me da 1 y entonces X vale 2. Ese 5X de aquí significa que esta X pasó para acá multiplicando y que este 2 para acá también multiplicando. Por eso quedó que 5X es igual a 5 por 2. Recordando lo que habíamos visto de que de estas dos fracciones nacían también estas multiplicaciones. Entonces la respuesta correcta o la respuesta final sería que 5 trabajadores se tardarían 2 días en terminar la actividad. Vamos a la siguiente. Dice que un señor es panadero, ¿no? Y utiliza cierta cantidad de harina para hacer ciertas piezas de pan. Entonces, ¿cómo me queda las razones? Dice que 70 piezas de pan consumen 10 kilogramos de harina. Entonces 20 piezas de pan, ¿cuántos kilogramos de harina van a consumir? Aquí la pregunta es, ¿entre más harina use, más piezas de pan saldrán? ¿O entre más piezas, menos harina necesito? Bueno, se entiende, ¿verdad? Que entre más piezas yo necesito más harina porque las piezas necesitan cierta cantidad de harina. Entonces si quiero hacer más piezas, uso más harina. Y también lo mismo, si quiero menos piezas, entonces aquí se va a reducir la cantidad de harina.
como las dos variables incrementan o disminuyen de la misma manera. Sí. Eso significa que si yo hago más piezas necesito más harina, y si hago menos piezas necesito menos harina. Entonces estamos ante una proporción directa. Y observen cómo me queda aquí. Tengo de un lado de la igualdad lo que son las piezas y del otro lado lo que son los kilogramos. Entonces así es como establezco yo mis razones. O sea, 70 entre 20 es igual a 10 entre X. Esta X, les recuerdo, pasa para acá con el 70 y este 20 pasa con el 10, multiplicando cada cosa. Y entonces mi ecuación termina como 70x es igual a 10 por 20. Por ahí hablan de algo llamado la regla de 3. Yo preferiría que se acostumbraran ya más a lo que es el álgebra, porque esos términos mecánicos no nos ayudan a la hora de establecer cosas un poco más complejas. Entonces necesito que se vayan, o bueno, considero que lo mejor es que se vayan acostumbrando a ver la lógica detrás de esto. Acuérdense que este es una fracción y esta es otra, y entonces yo hago la multiplicación cruzada, como se le conoce, para establecer una ecuación ya libre de fracciones. Entonces sería 70x es igual a 10 por 20. Entonces este 70 que está aquí multiplicando la x pasa dividiendo al otro lado del igual. Y me queda 10 por 20 entre 70. 200 entre 70 me da como resultado 2.85. Y tiene sentido. Si yo voy a hacer menos piezas, entonces requiero menos cantidad de harina. Es una proporción directa. Vamos al siguiente ejemplo. Dice, en un salón de clases hay 25 niñas y 15 niños. ¿Qué porcentaje de niñas hay en el salón? Muy bien, el porcentaje se puede ver, porque recuerden que porcentaje significa literalmente dividir entre 100. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo es que la cantidad total representa obviamente al 100%. Y lo que nos interesa a nosotros del porcentaje es lo que vamos a sacar con X. Entonces obviamente que el porcentaje es una proporción directa. Sí, porque a mayor porcentaje pues mayor cantidad de lo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, observen que aquí tengo el total entre los que me interesan. ¿Sí? Es igual al 100% entre X. La multiplicación cruzada, 40x igual a 100 por 25. Y x es igual a 100 por 25 entre 40. Igual, como te decían que se hacía el porcentaje, dice, pues divides la cantidad que te interesa entre el total y luego multiplicas por 100, que es lo que tenemos aquí. La cantidad que me interesa entre el total y multiplico por 100. Entonces, ¿qué porcentaje representan las niñas? 62.5% para este salón de clases específico. Vamos al siguiente. Ok, dice que para viajar a la Ciudad de México uso la carretera y recorro cierta distancia, ¿no? Dice, si se viaja a una velocidad constante de 90 km por hora, ¿en cuánto tiempo se llega a su destino? Ok, entonces aquí los datos me indican que por una hora de recorrido, sí, yo avanzo 90 kilómetros. Si yo avanzo 380 kilómetros, entonces, ¿cuántas horas de recorrido necesito hacer? Como observamos, esto es una proporción directa. Si yo quiero avanzar más kilómetros, tengo que tardarme más tiempo, porque la velocidad es constante. Si aquí no es de que le voy a estar acelerando, sino esta es mi velocidad. A esta no la modifico. Entonces, si quiero avanzar más kilómetros, necesitaré pasar más tiempo en la carretera, ¿no? Como es una proporción directa, entonces lo que hago es que divido simplemente 380 entre 90 y lo multiplico por una hora. ¿Sí? Ya cuando uno va agarrando cierta práctica, ya puede escribir uno las ecuaciones de una forma un poco más directa y no hacer tantos pasos. Aquí está X, pues paso para acá y entonces me quedó que 90x es igual a 380. X entonces 380 entre 90.
lo que me da que X vale 4.22 horas. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Y entonces me dice ahora que esto está a 87 kilómetros de la Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo se requiere para pasar por esta ciudad? Si seguimos con la idea de que vamos a 90 kilómetros por hora, ¿sí? Y nosotros vamos a recorrer ahora menos de 90 kilómetros, esperamos entonces que el tiempo sea menor a 1 hora. Por lo tanto, esta proporción es directa. Y ponemos a poner lo mismo. 87 entre 90 me da 0.96 horas. Lo cual tiene sentido porque es menor a 1. Vamos a la siguiente. Dice, si el auto en que se viaja fuera a una velocidad de 110 kilómetros por hora, ¿en cuánto tiempo se habría llegado? Bueno, ahora cambió la razón, ¿verdad? Porque ahora son 110 kilómetros en 1 hora. Y la cantidad de kilómetros A se mantiene constante, que son 380. Como ya voy a una velocidad mayor, entonces espero que mi tiempo, ¿verdad?, sea menor comparado con el otro ejercicio. Sin embargo, la proporción que me preguntan aquí sigue siendo directa. 1 hora para 110 kilómetros. Si quiero más kilómetros, entonces paso más tiempo. Y sacamos la proporción y se quedaría 380 entre 110. Me da 3.45 horas. Lo cual tiene sentido. Vamos a la siguiente. Al pasar por Cuernavaca, ¿qué porcentaje de recorrido se tiene? Ok, entonces lo que me interesa entre el total por el 100%. X es 22.89 y nace de aquí. Nada más que ya pues lo tengo como que automatizado después de haber practicado mucho. Ya me doy cuenta de que lo que escribo aquí, aquí y aquí, ¿no? Entonces 22.89% del recorrido se lleva cuando uno pasa por Cuernavaca. Si un auto compacto de 4 cilindros gasta en promedio 14 kilómetros por litro, ¿cuánto combustible se utilizó en el viaje? Observen esta pregunta. Con 1 litro de gasolina avanza 14 kilómetros del vehículo. Si yo quiero avanzar 380 kilómetros, entonces tendré que gastar más gasolina o menos gasolina. Tendré que gastar más, por lo tanto esto es una proporción directa. ¿Cómo queda esto? 380 entre 14. ¿Sí? Y lo multiplico por 1 litro. ¿Cuántos litros me tengo que gastar? 27.14 litros. Observen que esto es una fracción, esta es otra fracción y ya hago la multiplicación cruzada y de ahí despejo la X. Ahora, otra forma de verlo, ya viendo tal cual la razón que tengo yo en mi problema. Dice que el auto gasta 14 kilómetros por litro. Entonces esta es mi razón, 14 kilómetros por 1 litro. Y yo lo que quiero es saber cuántos litros por 380 kilómetros. Observen, 14 kilómetros por litro es igual a 380 por X litros. Y es directa por lo que habíamos comentado anteriormente. Si no, a una de las dos tendríamos que hacer el recíproco. Cambiar el numerador con el denominador. Ok, entonces haciendo lo de la multiplicación cruzada nos va a quedar de la misma manera. 380 entre 14 por 1 y nos da el mismo resultado de 27.14 litros. Vamos al siguiente. Vamos a otro ejemplo que dice que en 50 litros de agua de mar hay 1300 gramos de sal. ¿En cuántos litros de agua hay 5200 gramos de sal? A ver, si tengo más gramos de sal, ¿necesito más litros o menos litros de agua? Si estamos hablando de la misma agua de mar. Como es la misma agua de mar, entonces serían más litros, por lo tanto es una proporción directa, ya que las dos variables están creciendo, o los dos elementos implicados están creciendo. Ok, observen que aquí tengo la proporción X litros, ¿sí?, a una razón de 5200 gramos de sal.
es igual a otra razón donde tengo 50 litros y 1300 gramos de sal. ¿Sí? Observen que estas proporciones, estas razones son congruentes. ¿Sí? Porque a mí lo que me están pidiendo son estos litros. Entonces cuando esta variable, o más bien este dato, lo paso yo al otro lado, porque eso está dividiendo, pasa multiplicando, le va a quedar gramos de sal sobre gramos de sal. Entonces decimos que esas unidades se van a convertir en una unidad, van a desaparecer, y solo me va a quedar de unidad los litros. Entonces, si yo voy a establecer mis razones de esta manera, tengo que tener mucho cuidado con las unidades que estoy manejando. ¿Sí? Si no sé manejar bien las unidades, entonces mejor utilizo la forma de ¿cómo se llama? De poner 1300 gramos de sal son 50 litros. Entonces 5200 gramos de sal, ¿cuántos litros son? De esa otra manera. Si ya se maneja bien las unidades, entonces lo puedo establecer las razones de forma directa y sacar un resultado correcto. En este caso serían 200 litros. Se necesitarían 200 litros de agua de mar para conseguir esos 5200 gramos de sal. Vamos a otro ejemplo. Dice que el coche gasta 5 litros por cada 100 kilómetros. ¿Cuánto recorrerá con 28 litros? Entonces esa es la otra forma que yo les decía. X kilómetros son con los 28 litros. Y la otra que sabemos es que con 100 kilómetros se consiguen esos 5 litros. Esta es la forma que habíamos utilizado antes. Y en el ejemplo anterior utilizamos la otra donde ya estaban las razones estructuradas. Sí, pero tenemos que saber exactamente qué dato es el que nos están pidiendo. Sí. Aquí ustedes observen que los litros y los litros, cuando yo divida, van a convertirse en una unidad. O sea que se le va a quitar los litros. Y este kilómetro sí se va a quedar acá. Entonces va a ser congruente porque me piden kilómetros y acá van a quedar kilómetros. 28 por 100 entre 5 me da 560 kilómetros. Sí. Porque con 5 litros yo recorría 100. Entonces con 28 tengo que recorrer más. Es una proporción directa también. Vamos al siguiente. Dice que 5 obreros hacen una pared en 15 días. ¿Cuánto tardarán 3 obreros en hacer la misma pared? Entonces aquí decimos lo siguiente. En X días 3 obreros harán una pared. Pero yo sé que en 15 días 5 obreros hacen una pared. ¿Qué es lo que yo espero? Si hay menos obreros, ¿tardarán más o tardarán menos? Se entiende que van a tardar más. Entonces, a menos obreros, más días. Esa es una proporción inversa, porque una de las variables sube y la otra baja. Sí, esa es la diferencia entre la inversa y la directa. Entonces, como la proporción es inversa, entonces a una de las dos fracciones hago el recíproco, es decir, lo que estaba en el numerador pasa al denominador y lo del denominador al numerador. Entonces, como ya tengo la X del lado izquierdo, que es por donde normalmente la tengo para poder despejar más rápido, entonces le doy la vuelta o hago el recíproco de la segunda fracción. Y digo ahora que es 5 obreros entre 3 obreros. Observen que aquí obreros y obreros al dividir van a desaparecer y solo van a quedar días. Lo que les comento que es muy importante que todo esto quede con la coherencia de las unidades. Entonces este 15 que está dividiendo pasa multiplicando y queda 5 por 15 entre 3. 15 entre 3 es 5, por lo tanto 5 por 5 es 25. 3 obreros tardarían 25 días en completar esa pared. Vamos a la siguiente. Bueno, esa es la otra forma de acomodarlo. ¿Sí? 3 obreros tardan tantos días y 5 obreros tardan 15 días. Como la proporción es inversa, entonces a una de las dos a la que le doy, le hago el recíproco. No a las dos partes, observen. Y vean que
La fracción se mantiene igual. ¿Por qué? Porque tengo que hacer que esta parte de los obreros nada más le quede la parte de los días. ¿Sí? Entonces ahí vemos la congruencia de las unidades y por lo tanto el ejercicio está bien hecho. Vamos a la siguiente. Dice, un granjero tiene comida para alimentar a sus 12 vacas durante 45 días. Si compra 3 vacas más, ¿cuánto le durará la comida? Ok, entonces, esta es a mayor cantidad de vacas, la comida va a durar menos días, ¿verdad? Entonces, esta es una proporción inversa. Aquí tengo yo cómo se acomodó esto. 15 vacas, no sabemos cuántos días, porque compró 3 vacas más. 12 vacas le dura la comida 45 días. Si yo compro 3, entonces ahora son 15 y no sé cuántos días va a durar la comida. Vamos a considerar de que esto va a ser en proporción. Y como va a mayor vacas menos días, la proporción es inversa. Entonces observen que aquí le hice el recíproco a la fracción que tenemos del otro lado. Ok, entonces observen aquí también las unidades, las vacas con vacas se van y nada más me van a quedar los días de aquí, de los X días. Ok, entonces 12 por 45 entre 15 me dice que va a durar solamente 36 días. Sí. Si no quieres tener pierde con lo de las unidades, si lo haces de esta manera no vas a tener ningún problema. Sí, nada más hay que acordarse de la proporción inversa y o si es directa, se hace el recíproco o no. Pero acomodándolo de esta forma nunca vas a tener dificultades. Bueno, vamos a este problemita que dice que una rueda da 4500 vueltas, 590 vueltas en 9 minutos. ¿Cuántas vueltas dará en 2 horas y media? Bueno, aquí tenemos un pequeño problema. Y es que las unidades no son las mismas. Aquí dice cuántas vueltas en 9 minutos. Y nos vuelven a pedir vueltas, pero ahora en hora y media. En 2 horas y media. Entonces, minutos y horas se refieren a lapso de tiempo, pero no están midiendo el tiempo de la misma manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña conversión. La conversión sale de una proporción, ¿sí? Observen, aquí está. Ya para que vayan entendiendo bien de qué tratan las conversiones. 2.5 horas lo divido entre 1 porque no hay otra unidad que esté ahí dividiendo. Para obtener la primera fracción. Acuérdense que yo cuando divido entre 1 cualquier cantidad me va a dar esa misma cantidad. O sea, 2.5 entre 1 es 2.5. Son horas. Entonces, del otro lado de la igualdad va a estar el factor de conversión. Así se le llama a esta fracción que es aquí. Si yo quiero eliminar las horas, como las horas están en el numerador, entonces la hora tiene que aparecer en el denominador, una hora. Y la equivalencia va en el numerador. ¿Cuántos minutos hay en una hora? 60. Entonces aquí hay 60 minutos. Con eso me aseguro, como lo que había dicho anteriormente, de que las unidades tengan congruencia. 2.5 horas por 60 minutos entre una hora va a eliminar o va a hacer que desaparezca o que se haga 1, ¿sí? O que quede sin unidad la hora y la hora. Porque tengo 2.5 horas y la divido entre una hora, pues solamente me queda el 2.5. Y al multiplicarlo por 60 minutos, el resultado va a quedar en minutos. Entonces cuando yo quiero convertir cualquier unidad, la tengo que hacer de esa manera. 150 minutos, entonces ¿cuántas vueltas serán? Pues son X vueltas en 150 minutos y 4590 vueltas en 9 minutos. Si pasa más tiempo, da más vueltas, mientras está girando obviamente, ¿no? Sí, entonces es una proporción directa. Aquí no hay que hacer otra cosa más que este 4590 que está dividiendo, pasarlo multiplicando. Observen cómo hice las razones. X vueltas entre 4500 vueltas igual a 150 minutos entre 9 minutos. ¿Sí? Observen.
para que se den una idea de cómo tienen que atacar los problemas, cómo se tiene que escribir esto. Entonces, regresando, 4590 por 150 entre 9 da 76.500 vueltas, lo cual tiene sentido porque entre más tiempo tarde dando vueltas, más tiempo esté girando, más vueltas tiene que dar. Bueno, gracias por tu atención y si esto te está ayudando, por favor suscríbete, activa las notificaciones y dale like. Y nos vemos en un siguiente video.